Muy bien. Buenos días nuevamente para todos los que hemos tenido la oportunidad de estar conectados a través de Meet de Google. Y en este momento saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros por la señal. Sí. Perdón. Nuevamente, como estaba diciendo, tenía silenciado mi micrófono, disculpen ustedes. Ah, Saludos a todos los que están conectados por el Meet de Google y en este caso también a los que están conectados por Facebook Live. Somos la Iglesia de Cristo Internacional de Cali y pues en el contexto de esta cuarentena que estamos viviendo, pues estamos llevando a cabo nuestras reuniones de forma virtual, mientras tenemos la oportunidad de volver a vernos como sé que es el anhelo de todos. Ahorita acabamos de tener por el Meet, como les comentaba, un tiempo de confraternidad muy interesante, donde nos colaboraron Misael Benavides con la moderación de la reunión, con una pregunta que se había enviado con antelación. También estuvieron participando varios hermanos, dando su opinión. Estuvo Steve Moyano dando la bienvenida, a tanto Misael como Julián dirigiéndonos en unas canciones. Y ahora este es el momento de la reflexión bíblica. Entonces, para poner en manos de nuestro Dios este momento, por favor, acompáñenme en una oración. Padre glorioso, muchísimas gracias. Te damos por la oportunidad de estar transmitiendo en vivo eh, este servicio, Señor, que hacemos por ti, Padre, que hacemos simplemente, Padre, para honrarte, para eh, colocar nuestras vidas en tus manos, Señor Dios, y sobre todo buscar lo más importante que es el conocimiento de ti, Padre, porque de allí proviene, Señor, la sabiduría, la inteligencia. Bendice, Padre, la celebración de hoy que estamos llevando a cabo, Señor. Te rogamos por todos los que han podido estar, Padre, que bendigas nuestros hogares, nuestros seres queridos. A esto te ruego, Padre del cielo, por este momento de la reflexión bíblica y de la toma de la cena, Señor Dios, que bendigas, Padre, este momento, Padre, para que sea de agrado a ti la reflexión que podamos llevar, sea, Padre, algo que dé la honra y la gloria, Señor Dios, a ti, Señor Dios, que sea guiada por tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor Dios, por los que gobiernan nuestras naciones, Padre, por nuestro país, porque les dé sabiduría, Padre. Te pedimos, Señor Dios, por la situación material, económica de tantas personas que se están viendo muy afectadas en este momento. Los colocamos en tus manos, Señor Dios, pero ante todo, Señor, que busquemos la riqueza, la abundancia espiritual que tú quieres darle al mundo por completo. Gracias, Padre, por tantos hermanos que están alrededor del mundo haciendo un esfuerzo por congregarse, por reunirse, por volver, Padre, a estar unidos a pesar de la distancia que se nos obliga a estar por la situación que el mundo vive. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos en tus manos este tiempo, Padre glorioso. Amén. Muy bien. Um, Hacíamos una pregunta que fue compartida en redes sociales, de pronto algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de conocerla, acerca de qué aspecto de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, somos inflexibles. Creo que en la gran mayoría de los casos, quienes respondieron siendo eh, mujeres, tienen bastante énfasis en el aseo del hogar y en el tener las cosas organizadas, lo que alcancé a escuchar. Y también creo que la gran mayoría de los hombres somos como relativamente estrictos en temas de alimentación. El tema es que nos alimentamos y no colaboramos mucho con el aseo. Entonces, eso trae conflictos y en esta época en que tanto tiempo estamos pasando con la pareja, con la familia, en lo que somos inflexibles, nos hace chocar unos con otros. Ahora bien, el tema de ser inflexible es algo que genera conflictos en todas las áreas de la vida, um,
pero aún más podemos ver la inflexibilidad que puede haber en la vida religiosa. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy a la luz de una escritura que se encuentra en el libro de Éxodo en el capítulo 18. Vamos por favor a este libro, Éxodo capítulo 18. Es un pasaje muy interesante este pasaje de Éxodo, Éxodo 18. Vamos a empezar a leerlo desde el versículo, ya les digo, versículo 5. Éxodo 18, 5, por favor. Muy bien. Sucede que Moisés, cuando huyó de Egipto en primer lugar, después de haber matado a un egipcio defendiendo a un compatriota suyo israelita, él se encontró con una hija de un hombre llamado Yetró. Él la defendió y luego Yetró se la dio a él como esposa. Esta mujer se llamaba Séfora, la cual le dio 2 hijos. Al parecer, él en algún momento despidió a Séfora y la dejó con su suegro. Luego su suegro, al saber que él había salido de Egipto, va y se encuentra con Moisés y le trae a Séfora con sus 2 hijos. Entonces hay un gran recibimiento de parte de Moisés hacia Yetró. Dice aquí, en el versículo 5 de Éxodo 18. Yetró fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Yetró le había avisado: yo, tu suegro Yetró, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Entonces él llega y se encuentra con él. Como les comentó, pues tuvo un gran recibimiento por parte de Moisés. Yetró, según dice la escritura, era un sacerdote de Madián. Siendo madianita y sacerdote, podríamos pensar que era no un sacerdote de Dios, sino un sacerdote de una religión pagana, de la de los madianitas. Mas, sin embargo, a pesar de esto, Moisés e inclusive el pueblo le muestran cierto respeto a este hombre. Fíjense lo que dice aquí, en Éxodo 18, versículo 11. Después de que Moisés le ha comentado a Yetró cómo Dios lo ha prosperado, cómo Dios lo ha bendecido, sacándolo de Egipto, mira lo que dice Yetró. Desde el versículo 9 podemos leerlo. Yetró se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. Y exclamó: alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. O sea, es algo interesante que hasta este hombre pagano pues reconoce el poder de Dios y reconoce que Dios es muy superior, el verdadero Dios. De pronto él no lo ve en este momento como el verdadero Dios, pero lo ve como dentro del grupo de los dioses que él conoce como un Dios bastante poderoso por todo lo que hizo en contra de Egipto y la opresión que estaba llevando a cabo sobre los israelitas. Pero igual no deja de ser un pagano, un hombre que adoraba a otros dioses. Lo interesante de este pasaje tiene que ver con la actitud un poco inflexible de Moisés en el manejo que le daba al pueblo. Y eso inclusive
el mismo Yetro se da cuenta y se lo hace ver. Si miramos un poco más adelante allí, en el versículo 13, miren lo que dice. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Versículo 15. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Versículo 17 o 17. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues tú te cansas y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Versículo 22. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos. Y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Paremos un momento allí. Fíjense ustedes la carga tan pesada que estaba llevando en este momento Moisés. Moisés, queriendo resolver cada problema del pueblo, lo tenía a todo el pueblo de pie mientras él les dictaba sentencia y además les enseñaba lo que Dios le había transmitido a él directamente, las leyes y las obligaciones que ellos debían cumplir. Pero era una tarea desgastante. Todo el pueblo se mantenía además de pie. El único que permanecía sentado era Moisés. Y aún así eso era agotante para él. Era desgastante para él. Era una carga muy pesada y era una forma muy poco práctica de llevar esto a cabo. Por eso surgió una idea muy interesante y muy adecuada para la situación de ese entonces. Designar personas temerosas de Dios que tengan eso como requisito para que sean jueces dentro de la comunidad. A unos se les da autoridad sobre 1000, a otros sobre 100, a otros sobre 50, a otros sobre 10. Me imagino dependiendo de su capacidad y de su liderazgo, se les asignaban o menos personas o más personas. Pero estas personas iban a ejercer un papel muy importante dentro del pueblo como jueces, ayudando a dirimir entre los conflictos que surgirían, que siempre surgen en situaciones tan extremas, y también pues ayudando a conocer, a dar a conocer la voluntad de Dios. Una idea muy práctica. Entonces se estableció, al parecer, de allí en adelante este proceder. Muy buena idea. ¿Bien implementarla? Claro que sí. Al parecer,
a Moisés le sonó y pues como que de allí en adelante se empezó a implementar. Hace algunos años, cuando yo llegué a la comunidad, a la iglesia, teníamos una estructura que no viene a cuento en este momento tal vez describir, pero una de las escrituras que utilizábamos como sustento para decir que esa estructura era la que debía ser es esta, de Éxodo 18, en la cual pues se designan jueces y en la cual hay como una estructura en la pues me imagino que los de 10 eran liderados por los que gobernaban a 50, los de 50 por los de 100 y los de 100 por los de 1000. Una estructura tal vez piramidal y que en sí misma no tiene nada de malo, ¿sí? Pero el punto acá es que lo llevamos tal vez, por lo menos en mi opinión, a un extremo de considerarlo la única manera en que se debía organizar una iglesia. Esto, pues de alguna manera podía ser cuestionado y podía ser, tener también sus falencias. De pronto este modelo no funcionaba en todos los contextos y en todas las situaciones. Nuevamente, no era una mala idea, como no fue mala idea lo que hizo Yetro con Moisés. El punto acá es que se pensó que esto era la única manera de hacer las cosas. Y de allí, en mi opinión, nuevamente, se desprendieron muchos inconvenientes. Fíjense ustedes, una buena idea puede tener una aplicación en un contexto, en una situación, pero tal vez las situaciones cambian y ya esa idea deja de ser tan buena. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, tal vez en este momento se organizaron así. Luego desaparece Moisés y le toca a Josué liderar la conquista de la tierra prometida. Luego, con el fallecimiento de Josué, empiezan a surgir espontáneamente jueces o caudillos, por eso se llama ese libro así, Jueces, donde surgen caudillos que lideran al pueblo y van permitiendo que el pueblo se vaya librando de los opresores que iban surgiendo de tanto en tanto. Luego ya no el pueblo no estaba contento con esto y pide un rey y no de muy buena gana, pero de alguna forma una concesión, Dios les permite tener un rey y de allí surge la monarquía y después esa monarquía no puede continuar por el pecado de Israel, que es dominada por otros imperios, surge otra organización. Y de alguna manera, la historia del pueblo de Israel es la historia de transformaciones en cómo hacer las cosas. Imagínense, cuando los judíos, por el dominio de otros imperios, son desarraigados de la tierra, son sacados, desterrados, son exiliados a otras naciones, a otros territorios, ellos necesitan organizarse para vivir su religiosidad y de allí surge lo que algunos tal vez han escuchado, la sinagoga judía. O sea, si no disponían del templo cerca, no era posible físicamente acudir al templo, surgen las sinagogas, que empezaron a ser los círculos en los cuales se desarrollaba la espiritualidad de los judíos. Pero las situaciones cambiaron y las cosas, la manera en que se hacen las cosas también cambiaron. No siempre quedó este modelo de liderazgo que Yetro le compartió a Moisés. No fue siempre así. Es más, no es palabra de Dios lo que dijo Yetro. Aquí la escritura, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios y obviamente Éxodo lo es. Pero este consejo que le da Yetro es muy claro, la escritura muestra muy claramente que es un consejo que le da un hombre que no hacía parte del pueblo santo,
un sacerdote madianita. Se lo da, ese consejo se lo da a Moisés y Moisés lo asume. Pero en las mismas palabras de Yetro nos damos cuenta de que no es palabra de Dios. Él dice, si Dios te ayuda, si Dios te prospera en esto, como quien dice, si a Dios le parece bien esta idea. O sea, no hay seguridad y no es una revelación de Dios este consejo. Entonces, podemos ver que la manera de organizarnos como iglesia, la manera de ser como iglesia, puede variar de acuerdo a las situaciones, dependiendo de lo que suceda. Ahora, mucha atención, ¿es la palabra de Dios la que cambia de acuerdo a la situación? No, 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 para nada, de eso vamos a hablar un poco más adelante. No, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es sólida, la palabra de Dios tiene coherencia y no se amolda de acuerdo a los momentos de la historia, ni a los momentos ni a los territorios. No, la palabra de Dios por completo trasciende todo eso. Pero la manera en que se organiza una congregación, en que se llevan, en la forma en que se hacen las cosas en una comunidad, sí puede variar de tanto en tanto. Cuando amerite, cuando sea necesario, o cuando el sistema ya no funcione. Este consejo de Yetro funcionó tal vez en un momento, ya en los demás momentos de la historia de Israel, tal vez ya no funcionaría. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros en la actualidad? Bueno, pues por cosas de Dios, porque creemos que todo esto, pues Dios lo ha permitido, lo de la pandemia, lo de la cuarentena, todo lo que estamos viviendo, nos tocó cambiar nuestra forma de hacer las cosas. A la fuerza, o sea, tal vez nadie habría decidido, oye, ¿por qué no dejamos de reunirnos en un salón de un hotel como habitualmente lo hacemos? ¿Y qué tal si nos vemos por Facebook o por Meet? Como más rico, ¿cierto? No, creo que a nadie se nos habría ocurrido a hacerlo así. Es una situación externa que nos obliga a hacer las cosas de manera diferente. Pero si somos demasiado estrictos, demasiado inflexibles con lo que éramos, pues no podemos aprovechar tal vez los cambios que nos está permitiendo llevar a cabo el tiempo presente. ¿A qué me refiero con esto? No sé qué vaya a pasar y creo que nadie lo sabe a ciencia cierta. No sé qué vaya a pasar con esto de la pandemia. No sé qué decisiones vayan a tomar los gobiernos. No lo sabemos, no está en nuestro poder. Tal vez ni siquiera el mismo gobierno sabe qué decidir o sea, está esperando los datos para tomar decisiones, pero estamos en un clima de incertidumbre todos. No sabemos cómo le va a ir a la economía, no sabemos cómo le va a ir a otros países, la seguridad, muchas cosas no las sabemos. Y en nuestro corazón está el anhelo de, bueno, que llegue por fin ese 27 de abril y ya podamos ser lo que éramos antes, podamos vivir lo que vivíamos antes, podamos volver a experimentar lo mismo que teníamos antes. Y hay como, bueno, ya, que pase esto rápido, que pase esto rápido. Bueno, por un lado parece que esto no va a pasar rápido, pero por otro lado, ¿qué tal si esto nunca pasa? Si los cambios que estamos viendo son cambios definitivos que van a marcar nuestra forma de vida de ahora en adelante, ¿qué va a ser de nosotros? Pues va a ser muy duro para los inflexibles en la manera de hacer las cosas. Va a ser muy duro para quienes estamos aferrados tal vez a un modelo de iglesia, a un modelo de reuniones, a un modelo de forma de compartir la fe. Va a ser muy duro. Entonces, ¿qué no debe ser inflexible? Como lo dice, no tienen que ir allá. Está en Mateo 24, en el versículo 35. Después de que Jesús está hablando de todas las señales del fin del mundo, lo catastrófico y todas las cosas maravillosas, terribles pero maravillosas que van a pasar, o sea, sobrenaturales, como señal del final de los tiempos, nuestro Señor Jesús dice,
Mira, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Realmente las organizaciones humanas, las ideas humanas pasan, como pasó esta idea de Jethro. Sirvió en un momento y en una situación, pero pasó. Ahora, la organización que tenemos como iglesia tal vez va a pasar. Digo tal vez, o sea, estoy dando posibilidades, no asegurando. Ah, tal vez va a pasar nuestra forma de reunirnos, tal vez va a pasar la forma en que interactuamos los unos con otros, va a cambiar definitivamente. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios y la enseñanza de Cristo. Y que todo lo que Él nos ha hablado que va a suceder, sucederá. Entonces, ¿qué animo con esto? ¿Qué animo con esta reflexión que quiero compartir hoy con ustedes? Que nos aferremos a lo que sí permanece, que es la palabra de Dios, que es lo que Jesús enseña. Todo lo demás, la forma en que nos organizamos como iglesia, la manera en que desarrollamos nuestras reuniones, la metodología en que hacemos muchas cosas, son un instrumento para lo importante. Lo importante no es la forma en que hacemos las cosas, sino lo importante es llevar la palabra de Cristo a la gente. Bueno, en primer lugar, llevarla a nuestro corazón y vivirla nosotros. Pero en segundo lugar, anunciarle a toda persona que podamos tener la oportunidad de hacerlo, anunciarle lo que Jesús enseña. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Ahora, este tipo de situaciones que estamos experimentando, pues nos cuestionan a qué estamos aferrados. Si estamos por completo aferrados a lo que vivíamos como iglesia y nuestra forma de ser como iglesia, o si estamos aferrados de verdad a Cristo. Con eso no quiero negar que haya un liderazgo y que los líderes tengamos algo que ver en toda esta situación, y es lo que estamos haciendo. O sea, yo sé que los que están por mí, no sé qué tan agradable fue la alabanza. O sea, yo sé que hacemos un gran esfuerzo y valoro lo que hace Misael, Julián, pero no es como estar allá en el hotel y escuchar a los hermanos y así desafinaran en ese entonces, en alguna ocasión que por lo general lo hacían bien, pues ay, estar allá frente a frente, en persona, ¿sí? Eso era increíble, pero tal vez eso va a tomarse mucho tiempo para que lo volvamos a experimentar. Entonces tenemos que adaptarnos a esto. Y es lo que hemos intentado hacer en esta conexión que hacemos tanto por Facebook como por Meet. Es tratar de remedar, de experimentar algo similar a lo que vivíamos antes. Pero hay muchas cosas que el liderazgo no va a poder definir. Ah, hay una necesidad de anunciar el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta época? Cada cual tal vez de acuerdo a su fe va a tener que mirar dónde se encuentra y cómo está, cómo lo va a anunciar, ¿sí? Las fórmulas que funcionen para todas las personas en todas las situaciones, tal vez en este momento son difíciles de dar. Entonces se necesita de la fe y de la colaboración de todos. Y creo que estamos dispuestos a pensar así. Bueno, ¿yo cómo puedo colaborar en esta situación? Había una organización y se hacían las cosas de cierta manera. Ahora es diferente. Cambió el mundo y debemos adaptarnos, así sea temporalmente, debemos adaptarnos. Entonces es un ánimo a que vivamos nuestra fe de una manera muy personal, no cada uno con Dios, no que como yo estoy con Dios y que cada cual ve a ver qué hace, como yo me salvo con Dios y que se pierda todo el mundo, no, sino que necesitamos una actitud muy de iniciativa de todos los hermanos para seguir edificando y seguir avanzando el reino. Y se está dando.
Por ejemplo, no sé si algunos lo saben, creo que los de Meet lo supieron y en este caso se los comento por Facebook Live. Acabamos de tener un bautismo en línea, en vivo y en directo, desde Laureano Gómez, un barrio aquí en la ciudad de Cali. Nuestro hermano Elvis Montenegro estuvo anunciando el Evangelio a una persona, a don Jaime, no tengo en este momento el apellido, y tomó la decisión y pudieron bautizarlo. Gracias a Dios tenían los medios para hacerlo en este sitio. Les funcionó allá. Y miren, ahora tenemos un nuevo hermano a pesar de las restricciones que tenemos. Así es que sí se puede, sí podemos seguir anunciando el Evangelio y buscando la manera de seguir viviendo nuestra fe. Porque imaginémonos que, yo sé que no va a ser así, pero de ahora en adelante nunca nos podamos volver a congregar, que estén prohibidas todas las reuniones y que sea difícil el llevar a la gente a la fe. Bueno, pues hay que buscar la manera. Tenemos que mirar en la situación en la que estamos, en el sitio donde estamos, qué puede funcionar. Y pues tal vez surgirá una manera que les sirva a muchos, excelente, hasta que cambien las cosas y tengamos que buscar otra manera. Algunos dirán, uy, pero eso suena como a desorden y eso suena como a que esto no tiene como mucha consistencia. Bueno, pues, don Jaime, me comentan aquí, se llama don Jaime Sánchez Useche. Bienvenido, don Jaime Sánchez, a la comunidad, a la Iglesia de Cristo Internacional de Cali. Y retomando lo que venía mencionando, pues tal vez estamos en un panorama de incertidumbre que va a durar buen tiempo, entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir nuestra fe a pesar de la incertidumbre. Los sistemas muy rígidos, muy estrictos, funcionan cuando las cosas son muy estables durante mucho tiempo. Los sistemas que son inflexibles y las formas de ser inflexibles se ajustan bien en panoramas muy predecibles, en situaciones muy controlables. Pero cuando pierdes el control, cuando ya hay incertidumbre y no sabes lo que va a pasar, esas formas de ser y esas estructuras tan estrictas pierden por completo validez y hay que repensar las cosas. Para terminar, quisiera que me acompañaran, por favor, a Mateo en el capítulo 28. Es una escritura, yo creo que muy conocida por parte de ustedes. Mateo capítulo 28. Y tal vez un beneficio para algunos en esta forma de ver una predicación es que, pues si se aburre, pues se mete entre las cobijas, apaga el video y que siga hablando ese muchacho allá. Muchacho, pues me doy yo ánimo, o ese señor. Y yo aquí entre las cobijas disfruto de su arrullo. Pero yo sé que no, yo sé que todos estamos aquí atentos, es solamente una broma y deseosos de seguir escuchando acerca de lo que Dios tal vez nos pueda mostrar a través de estas escrituras y esta reflexión. Entonces dice en Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Recordemos, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, la enseñanza de Cristo no va a pasar. Y esto permanece en todo panorama, sea estable, controlable o de incertidumbre o incontrolable. Tenemos que seguir haciendo discípulos, siendo discípulos y haciendo discípulos. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio, enseñando a obedecer lo que Jesús enseñó. Las enseñanzas de Jesús están vigentes
actualmente tanto como lo estaban antes de la cuarentena o antes de la pandemia. Así es que no podemos esperar o pensar más bien, esperemos a que pase la cuarentena, esperemos a que se acabe lo de la pandemia. No, no. Eso es esperar a que las cosas sean controlables para volver a un sistema. Y ya nos hemos dado cuenta, si es que esta reflexión es acertada, de que esto no es de sistemas, esto no es de organizaciones, es de fe. Y por encima de las organizaciones, de las ideas, está la fe. Entonces, tal vez es un ánimo que ya todos tenemos, tal vez es algo que ya tenemos muchos de alguna manera claro. Entonces, que simplemente estas palabras de reflexión que he querido compartir con ustedes permanezcan para que tal vez reconozcamos el papel tan importante que tenemos todos y cada uno como cristianos. Ya que no tenemos una reunión y ciertas cosas de nuestra forma tradicional de hacer las cosas, pues podemos empezar a pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Ya cada vez más quedamos como al descubierto y bueno, tú desde donde estás, ¿qué vas a hacer? Si este panorama queda así de aquí para arriba, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, seguiremos siendo discípulos, seguiremos haciendo discípulos, seguiremos enseñando a obedecer, nosotros obedeciendo y enseñando a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Porque nuestra compañía, nuestra seguridad no es la estructura, no es la organización de la iglesia, sino que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin. Tal vez en muchos casos, espero que no sea el de ninguno, nuestra seguridad está en la pertenencia a una organización, de pronto en un líder, de pronto en una dinámica o una tradición de reuniones, pero ahora esto nos sacude y nos lleva a pensar, oye, ¿me acuerdo yo de que Jesús es el que me está acompañando? ¿Estoy yo claro de que ahora en medio de un panorama de tanta incertidumbre, Jesús es el único que siempre me respalda? Entonces, si Jesús está contigo, ¿qué te pide que hagas? Pues que seas simplemente un discípulo suyo. Ya la organización, la forma de hacer las cosas se va a ir dando. Yo estoy convencido de eso. Si en primer lugar nos enfocamos en seguir siendo discípulos. Entonces, qué gran privilegio el que tenemos de ser discípulos representantes de Cristo donde estemos. Por ahí se compartió, creo que un mensaje de esos, creo que llaman memes o algo así por redes sociales, donde dicen, la iglesia no se acabó, se multiplicó. Ahora todo hogar es una iglesia. Es un buen ánimo, pero yo lo modificaría un poco. No es que ahora todo hogar es una iglesia. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido cada hogar una iglesia. Lo que pasa es que ahora es más evidente. Entonces, ya el hombre no puede delegar en la iglesia ciertas cosas, sino que el hombre, cabeza de hogar me refiero, sino que ya tiene que asumir su papel como líder de su iglesia, que es su hogar. Ya no podemos, por decirlo de algún modo, hallar cierto refugio en una organización, porque ya quedamos al descubierto de, bueno, ¿yo qué voy a hacer como cristiano? Mi hogar, si es una iglesia, ¿a dónde quiero llevar esta iglesia? ¿Hacia dónde quiero ir? Con la iglesia que Dios me ha dado, que es mi hogar. Y así en muchas otras situaciones. Entonces, que sea esto un ánimo para que nos aferremos a lo que realmente permanece y seamos flexibles en lo que puede ser bueno hoy, pero tal vez no mañana. Me siento muy contento de lo que nos permitió vivir Dios. No me alegra saber de familiares. Alguien compartió, se me escapa el nombre, un familiar que al parecer está contagiado con COVID-19. No me alegra ver gente morir y todas las situaciones que se están dando alrededor del mundo, pero espiritualmente es un momento muy importante, tal vez de grandes cambios personales y también como comunidad, que debemos aprovechar de la mano de Dios, de la mano de Cristo, que es el que siempre está con nosotros. Él no necesita Facebook Live, no necesita Google Meet ni Zoom para llegar. Él está allí, dispuesto a acompañarnos, a enseñarnos
y a sacarnos adelante, sea cual sea el panorama. Por eso es que nos alimentamos de Él. Por eso es que en este momento tomaremos de el jugo de uva que representa su cuerpo y también de el pan que representa, perdón, su sangre, disculpen ustedes, y su cuerpo, representados de estas dos maneras acá. Y nos alimentamos de él, pues acordándonos de lo que él hizo por nosotros. Él se sacrificó, él dio su vida en la cruz para que tuviéramos vida por él. No para que dejáramos las tradiciones que teníamos antes y nos aferráramos a otras tradiciones, por buenas que parecieran, sino para que dependiéramos de él. Entonces, cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, estamos pensando en eso, que él sea el todo, él sea que entre en nosotros y nos transforme y nos lleve cada vez más a ser como él. Por eso somos discípulos de Jesús. Entonces, acompáñame, por favor, en una oración por el cuerpo y la sangre de Cristo que estaremos comiendo en este momento. Señor y Dios, muchísimas gracias, Padre, que por este medio podamos tomar, Padre, este tiempo para compartir, así sea a distancia, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, Padre. Gracias, Señor Dios, porque nos permites ver que hay cosas que permanecen, que son sólidas, que espiritualmente debemos valorar, pero otras que son situacionales, Padre, que pueden funcionar hoy y tal vez no mañana. Así es que, Señor Dios, que volvamos nuestra mirada a Cristo, que es el origen y el perfeccionador de nuestra fe, y que este pan y este fruto de la vid que hoy consumimos, Padre, pues sea como ese restaurar el compromiso que tuvimos con Él, Padre, de que no era el compromiso de la pertenencia a un sitio, de la membresía a un sitio, sino, Padre, un compromiso, una fusión, una entrega con Cristo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor Dios. Bendice, Padre, este pan y este fruto de la vid, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando no puedo seguir. Muy bien, en este momento, como ustedes se darán cuenta, estamos escuchando una canción en el momento en que todos estaremos tomando la cena del Señor. Cordialmente invitados para nuestro próximo domingo por el MID. Estamos reunidos desde las 9 de la mañana para confraternizar y un poco pasadas las 10 nos estamos conectando por Facebook Live para transmitir el mensaje bíblico. Igualmente tenemos charlas bíblicas virtuales, obviamente, durante la semana. Entonces, nos pueden contactar y si les interesa participar de ellas, pues con gusto lo recibiremos para que participen donde quiera que se encuentren. Gracias a la maravilla de la tecnología. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este momento y hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Feliz día.